Y vamos a comenzar con la clase de transferencia de calor. La vez pasada nos habíamos quedado en un ejercicio relacionado con el tema del método gráfico para determinar la transferencia de calor en una región bidimensional. Entonces decíamos que este método consiste en encontrar un factor de forma y aplicarlo para geometrías comunes. Este factor de forma se puede obtener de las tablas. Sin embargo, en otras ocasiones podemos obtenerlo trazando líneas de flujo de calor y de temperatura constante. Entonces vamos a continuar con otro ejercicio para ilustrar estos conceptos. Entonces, si gustan anotar. Se hace un orificio de diámetro 0.25 metros a través del centro de un bloque sólido de sección transversal cuadrada de 1 metro por lado. El orificio se hace a lo largo de la longitud de 2 metros del bloque, que tiene una conductividad térmica K igual a 150 watts sobre metro grado Kelvin. Punto y seguido, un fluido caliente que pasa por el orificio, mantiene la superficie interna a una temperatura de 75 grados centígrados, mientras que la superficie externa del bloque se conserva a temperatura de 25 grados centígrados. Inciso A. ¿A temperatura de cuánto? De 25 grados centígrados.
Inciso A, con el método de la gráfica de flujo, determinar el factor de forma para el sistema inciso B, ¿cuál es la transmisión de calor a través del bloque? Entonces nos dice que se trata de un bloque que tiene una sección transversal cuadrada y en el centro de este bloque se hace un orificio en el cual también nos dan el diámetro. Aquí nos dice que tiene un cierto diámetro este orificio y el bloque tiene ciertas dimensiones. También nos dice que tiene una longitud de diámetro 0.25. metros es el diámetro, y del lado dice que tiene un metro. Un metro tiene una sección transversal cuadrada y de longitud tiene 2 metros. Entonces también nos dan el valor de la constante de conductividad térmica del material, K igual a 150 watts sobre metro grado Kelvin. Y también dice que se encuentra en el que se hace circular un fluido por el interior de este orificio, y que eso hace que la temperatura en la superficie interior del bloque tenga una temperatura T, que vamos a llamar T1. T1 igual a 75 grados centígrados, mientras que la temperatura en la parte exterior T2, aquí la podemos llamar T2. Nos dice que se mantiene a 25 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? ¿Alguna idea? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que determinar?
Inciso A, factor de forma. Entonces ahí nos dice que utilizando el método de gráfica de flujo, o sea, esta figura probablemente también ya es algo común y también la podríamos encontrar en alguna tabla. Sin embargo, nos dice que lo determinemos utilizando el método gráfico, dibujando las líneas. Entonces ahí, ¿cuál sería el factor de forma? Entonces ahí recordamos que habíamos definido este factor de forma como M sobre N. M es el divisiones en el flujo en el flujo de calor. Mientras que N es número de incrementos en la temperatura. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? ¿Alguna idea? Ahí buscamos ese factor de forma, lo tenemos dividiendo M entre N. Decimos M es el número de divisiones de flujos de calor y N es el número de divisiones de temperatura. Entonces, anteriormente habíamos visto que este método gráfico consiste en dibujar o trazar líneas o curvas paralelas a la temperatura constante y paralelas al flujo de calor, respectivamente. Entonces, lo que haríamos sería dibujar estas líneas o estas curvas. Podríamos tomar toda la geometría o podríamos tomar una parte y luego multiplicarlo por lo correspondiente a la fracción que estamos utilizando. Por ejemplo, si utilizamos la mitad de la geometría, después podemos obtener un valor para esa mitad y luego para el total podemos multiplicar esa cantidad por 2, o si utilizamos una cuarta parte de la geometría o una octava parte de la geometría, lo que haríamos sería multiplicar ese valor que obtengamos por tantas veces necesitamos para completar la geometría total. Entonces vamos a ver cómo sería si tomamos una parte de la geometría nada más, digamos una cuarta parte o una octava parte. Esto podría quedar de la siguiente manera. Y para no hacer toda la geometría y tomarla en cuenta toda, o tomar en cuenta nada más una parte.
Tomamos una parte aquí, ¿qué fracción de la geometría total sería esta? Un octavo. Podemos decir, tomando un octavo de la geometría. Un octavo de la geometría y nos quedaría algo así. Pues aquí lo que hacemos después es trazar las líneas, tanto las isotermas y las líneas de flujo de calor. Y habíamos mencionado que cuando trazamos estas líneas buscamos que nos va a quedar una como cuadrícula y debemos de buscar que nos queden proporcionales. Entonces, como por ejemplo, a medida que nos vamos alejando del centro, los cuadros, por así decirlo, nos van a ir quedando más grandes. Y también debemos de procurar que delta X y delta Y sean proporcionales. Ahí decimos, la exactitud de este método depende de qué tan bien podamos dibujar estas líneas. Decimos, delta X, delta Y debe ser lo más proporcional que se pueda. Aquí, si, como vemos aquí cerca del centro, estas líneas de flujo de calor están más juntas que cuando nos alejamos del centro. Esta es una línea de flujo de calor. Y las líneas perpendiculares al flujo de calor serían las de temperatura constante, que decíamos se llaman isotermas. Entonces, como nos vamos alejando del centro, se van haciendo más separadas. Pues también aquí en esta otra dirección también las vamos haciendo más separadas a medida que nos vamos alejando del centro. Pues en el centro nos quedan unos cuadros más pequeños y a medida que nos vamos alejando y se va haciendo más separado. Isotermas, temperatura constante. Nos queda, digamos así, estos son isotermas.
Entonces, aquí, digamos, estos sería un sitio donde está más grande. Esto sería el delta X, y esto sería delta Y. Entonces, el factor de forma S, como vemos ahí, lo obtenemos dividiendo M entre N. M son las divisiones de flujo de calor. M sería esta, mientras que N sería el número de divisiones de temperatura. Entonces, serían el número de líneas de isotermas, o más bien las divisiones que se obtienen con las isotermas. Pues de ahí podemos obtener el factor de forma S, va a ser igual a cuánto, M sería igual a cuánto. Ahí básicamente lo que vemos es que tenemos cuatro divisiones. Entonces M sobre N, M igual a 4, igual a 4, mientras que N tenemos 5 o 6. Entonces esto será igual a 4 sobre 6. Eso sería nada más para esta parte de 1/8 de la geometría. Para la geometría completa, ahí nada más tenemos 1/8, para la geometría completa sería 8 veces por 4 sobre 6. Ahí, como podemos ver, por ejemplo, tenemos aquí en M igual a 4. Eso debido a que estamos tomando una octava parte de la geometría. Si tomamos la geometría completa, entonces tendríamos 8 veces ese 4. N no cambia, si tomamos la geometría completa, esa no cambiaría, seguirían siendo 6 líneas. Entonces, este valor nos daría para la geometría completa y un metro de largo. Esto porque cuando se obtiene esta fórmula, se hace la suposición, o comentamos que eso se hace la suposición de que hay una unidad de profundidad perpendicular al plano de la página. Entonces es considerando un metro de profundidad. Entonces esto es para 1 metro de largo. Ese sería el valor. Sin embargo, como aquí nos mencionan que la longitud es de 2 metros, tendríamos que multiplicarlo por la longitud. Para L igual a 2 metros, el factor de forma nos quedaría 8 veces por 4 sobre 6, y luego por 2 metros, y eso nos daría de cuánto el resultado. ¿10.6 o cuánto?
El valor de que viene puede ser diferente. Puede ser diferente, sí. O sea, por ejemplo, M4 y N6 son diferentes. Por ejemplo, aquí en el dibujo dice 5, bueno, queda 5, 6. ¿En dónde? Bueno, yo en mi dibujo. Ah, o sea, tú dibujaste así, te salieron. Sí, bueno, es lo que tiene este método es que ya depende de qué también queden los cuadros, sí, puede variar una persona a otra, puede dibujar diferente y dar diferentes resultados, sí. Entonces trazamos las líneas de la manera en que se vean más simétricos. De que se vean más, sí, más simétricos y más, homogéneos, del mismo, más regulares, digamos, cuadrados. Entonces, sí, sería el valor para el factor de forma y nos pide también el inciso B. Calcular la transferencia de calor a través de este bloque. Entonces ahí para calcular la transferencia de calor ya nada más aplicamos la fórmula de calor es igual a K por S por delta T. En ocasiones podemos poner el signo menos, pero tenemos que tomar en cuenta los signos de las temperaturas. Si no, también podemos omitirlo y ya poner directamente las temperaturas mayor menos menor. Entonces aquí ya nada más sustituimos los datos, el valor de K también nos lo dan, 150. $50 sobre metro grado centígrado por que es 10.6. Y por delta T, que nos dice que en un lado la temperatura es 75 grados centígrados y en el otro 25. El resultado daría de cuánto. ¿Cuánto dio, perdón? 39.500 watts. Esto lo podemos también poner como 79.5 kilowatts. Entonces vamos a continuar con el siguiente subtema, que es el método número 3.3, que sería método numérico. Pues ahí en este método, como habíamos visto, también es
Son tres métodos que podemos utilizar para encontrar la distribución de temperatura en una región bidimensional en estado estable. Entonces, este caso, decíamos, está gobernado por la ecuación de Laplace, la ecuación de conducción de calor en dos dimensiones sin término transitorio. No hay tampoco generación de calor. Entonces, decimos que está gobernado por la ecuación de Laplace, que está dada por la segunda derivada de t con respecto de x más segunda derivada de t con respecto de y es igual a 0. Decíamos, es la ecuación de Laplace. Y también lo podemos representar con el operador Nabla. Lo decíamos, es la ecuación que gobierna este fenómeno. Este método, a diferencia del método analítico, método gráfico que vimos anteriormente, tiene también sus ventajas y sus desventajas, cada uno de ellos. Entonces, ¿en qué consiste este método? Entonces, consiste en encontrar una aproximación de la solución para la ecuación de manera iterativa. Para lo cual se discretizan la ecuación y la región bidimensional. Ya anteriormente ya vieron la materia de métodos numéricos. Sí, precisamente entonces ahí en esta materia de métodos numéricos estuvieron viendo algunas técnicas para encontrar la solución de algunas ecuaciones o algunas derivadas, algunas integrales que no se pueden encontrar de manera analítica, y entonces las encontramos mediante alguna técnica de algún método numérico. Y entonces esas soluciones son unas soluciones aproximadas, ya que no es una solución analítica. La solución analítica, como mencionábamos, es una solución exacta de la ecuación y también es una solución continua.
Es decir, una vez que encontramos la solución, es una solución que nos da la distribución continua de temperaturas, porque podemos elegir cualquier punto, cualquier valor de X, cualquier valor de Y, sustituirlo en la solución y encontrar la temperatura. Podemos elegir cualquier punto de manera continua, por ejemplo 5.844 o algo así, cualquier número, y podemos encontrar la solución. En el caso aquí, en el método numérico, como recordarán, se van haciendo iteraciones. Operaciones son operaciones repetitivas que se utilizan para ir aproximándose a un valor. Entonces, consiste en encontrar una solución o una aproximada, una aproximación a la solución de una manera iterativa, que es, como decíamos, es repitiendo operaciones aritméticas básicamente, y para ello se discretizan la ecuación y la región bidimensional. ¿Qué entienden por discretizar? ¿Alguna idea? Discretizar la ecuación o discretizar la región bidimensional. Esto es como simplificación de variables. Simplificación podría ser, pero no exactamente, digamos, discretizar. ¿Cómo transmitir? Transmitir. Transmitir. No, discretizar es, por ejemplo, decimos la solución analítica es continua. Podemos elegir cualquier punto continuo. El discreto es algo diferente, que casi, digamos, opuesto que continuo. Discreto es diferente que continuo. ¿Qué sería entonces discreto? Digo, discretizar. Entonces, discretizar es algo así como dividir, como dividir como por ejemplo aquí decimos, se discretizan la ecuación y se discretiza la región bidimensional. Entonces, discretizar la región bidimensional es como dividir, como dividir si es una región bidimensional, la dividimos como en cuadros. Y si es una línea, una línea recta, pues la dividimos así en intervalos. Si es una región tridimensional, la dividimos así como en cubos o en diferentes elementos más pequeños. Es dividirlo en elementos más pequeños. Entonces, por eso decimos la solución analítica es una solución continua, porque no dividimos nada la región bidimensional. Entonces, podemos, ya una vez que tenemos la solución, sustituir cualquier valor ahí y nos da un resultado. En este caso, en el método numérico, como discretizamos la región bidimensional, si dividimos, nada más podemos encontrar valores de la temperatura en ciertos puntos en los cuales hemos dividido la región. Nada más, sería para la región bidimensional, y para la ecuación también es algo parecido, pero lo podemos mencionar
como transformar y más bien como transformar la ecuación en un conjunto de ecuaciones algebraicas. Podemos discretización de la ecuación. Consiste en transformar la ecuación original en un conjunto de ecuaciones algebraicas. Ahí lo que tenemos, la ecuación original, como podemos ver, es la ecuación de Laplace. Es una ecuación diferencial parcial de segundo orden. No lineal también podría ser. Y entonces, para solucionarla, cuando tenemos una región que, como vimos anteriormente, el método analítico, podemos hacer todo este desarrollo. Nada más para cuando tenemos una geometría simple como un rectángulo cuadrado, y si tenemos una geometría más complicada, tendríamos que cambiamos algo en la geometría, cambiamos algo en las condiciones de frontera, y tenemos que hacer todo ese desarrollo para encontrar una solución analítica. Entonces, es algo complicado. Este método numérico también sería complicado hacer muchas operaciones, muchas iteraciones, operaciones algebraicas, o más bien aritméticas, pero la ventaja es que podemos escribir esto en la computadora y podemos hacer que la computadora haga todas esas operaciones algebraicas. Y la ventaja también es que lo podemos aplicar cuando la geometría es un poco cualquier geometría, básicamente, un poco irregular. Se puede aplicar en geometrías irregulares. En geometrías irregulares, entonces es una de sus ventajas. Y pues con la ayuda de la computadora, pues se vuelve algo muy importante, muy útil. Entonces, hay diferentes formas de discretizar. Hay diferentes formas de discretizar la ecuación. Formas o técnicas para discretizar la ecuación. Y entre ellas mencionaríamos las siguientes, que serían método de diferencias finitas, método de elemento finito, de volumen finito,
métodos espectrales. Entonces, en este caso, en este tema, en este caso nosotros nos enfocamos en el método de diferencias finitas que faltó poner aquí en el tema. El método numérico, método de diferencias finitas, bueno, este método de diferencias finitas, pues es un método de discretización de la ecuación o de las ecuaciones. Y se puede aplicar no nada más para esta ecuación de calor, se puede aplicar también para otras ecuaciones como son las ecuaciones que gobiernan el flujo de los fluidos, lo que es la ecuación de continuidad, la ecuación de momento, algunas otras ecuaciones también en otras áreas de la física, como en el electromagnetismo, también se pueden aplicar estas técnicas para encontrar la distribución decíamos, de la velocidad en un fluido, la temperatura, en este caso, la presión, la distribución de la presión, la distribución de un campo eléctrico, de un campo magnético. Entonces, estas ecuaciones, estas técnicas se aplican para discretizar estas ecuaciones y encontrar una solución numérica de estas. Entonces, se aplican en geometrías irregulares, esas son sus ventajas, por eso es que se han desarrollado estos métodos. Entonces, decíamos, en este caso particular, nosotros nos vamos a enfocar en el método de diferencias finitas. Y este método consiste en construir una librería o una colección de derivadas que se sustituyen en la ecuación. Entonces, lo que hacemos aquí con este método, así como dice, hay varias formas de llegar a la discretización de la ecuación con este método. Básicamente consiste en construir como dice, una librería, una colección. Básicamente una librería es como una colección de derivadas que después se sustituyen en la ecuación original, en la ecuación diferencial original. Y estas derivadas están en función de la diferencia de temperatura en diferentes puntos. Diferentes puntos. Entonces para ello vamos a recordar el concepto de derivada. Entonces aquí, como vemos, como dije, consiste en construir una librería de una colección de derivadas que posteriormente se sustituyen en la ecuación original.
Pues para ello necesitamos construir esta colección. Entonces, vamos a recordar el concepto de derivada de lo que hemos visto previamente en cursos de cálculo diferencial. Entonces ahí recordamos la definición de derivada. ¿Cuál sería la definición? ¿Alguna idea? ¿Alguien recuerda? Vamos a suponer que tenemos una función, la temperatura, que depende de otra variable X o de otra variable en el otro eje. Normalmente ponemos una función en función de otra variable, la variable dependiente en función de la variable independiente. Entonces, ¿cuál sería la interpretación gráfica de la derivada? Una curva en el plano. No. La pendiente de una recta tangente a una curva. Entonces, digamos que tenemos una curva cualquiera aquí que y tenemos en algún punto, tenemos aquí tenemos la derivada. En cualquier punto podemos tener la derivada, podemos calcular la derivada de esa curva en cualquier punto. Y la derivada va a ser la pendiente de esta recta tangente a esta curva en ese punto. Pues la pendiente también la denotamos con la letra M. Y esto también lo podemos, decimos que es la derivada de t con respecto de x. Y también lo podemos decir que es el límite cuando delta x tiende a 0. De delta t sobre x. Pues ahí podemos sustituir en lugar de dt bx, podemos delta t delta x cuando delta x tiende a 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que podemos tomar otros puntos cercanos a este punto P y podemos trazar otras líneas, otras pendientes, otras. Por ejemplo, si tomamos un punto antes, un punto después, podemos trazar una línea entre estos, un punto antes y el punto P, y nos quedaría la tangente más o menos así. Podemos trazar otra línea también entre el punto P y un punto después, y nos quedaría una línea así. También podemos tomar otro punto más alejado
y trazar otra línea, desde P hasta este otro punto, y lo que podemos ver es que a medida que nos vamos aproximando trazamos la línea entre el punto P y otro punto otro punto diferente, pero a medida que el otro punto se acerca a P, entonces esas otras líneas se van aproximando a la tangente que es exactamente en el punto P. Ese sería lo que cuando nos vamos tendiendo delta X tiende a cero. Pues ese intervalo, esa distancia entre P y otro punto se va haciendo cero, y esa tiende a cero, se va haciendo más pequeño, y entonces eso se va haciendo igual a la tangente, a la recta tangente exactamente en ese punto P. Entonces, como vemos, es dt en dx, cuando ponemos dt en dx es la derivada, es la pendiente exactamente en ese punto. Sin embargo, podemos aproximarlo cuando no sabemos o no podemos calcularlo de manera exacta, lo podemos aproximar diciendo que es igual a delta t sobre delta x. Entonces eso nos hace que eso es lo que nos ayuda para obtener algunas expresiones para las derivadas que existen en una ecuación diferencial, y poder obtener estas derivadas, este conjunto de derivadas que decimos sería una librería o una colección. Entonces, supongamos que tenemos después, esto decíamos es la derivada. Esto nada más para recordar este concepto, el cual nos sirve para entender cómo podemos obtener esta librería de derivadas aproximadas. Entonces ahí podemos también tomar en cuenta ahora una región bidimensional en donde la temperatura depende de tanto de X como de Y. La ecuación que tenemos es una ecuación que depende tanto de X como de Y. Es una región bidimensional, la cual podemos dividir, decíamos, es discretizar. Eso es lo que quiere decir ese término, discretizar. Por ejemplo, ahí tenemos la región bidimensional y la discretizamos, o sea, la dividimos en unos cuadros pequeños, unos elementos. Y lo que hacemos entonces ahí es obtener aproximaciones de la temperatura en algunos puntos que están dados por estos cuadros nada más. Con este método, decíamos, no podemos obtener una solución continua, sino una solución discreta, que es decir, que nada más obtendríamos valores de la temperatura dependiendo de cuántos cuadros utilizamos para dividir la región o para discretizarla. Pues podemos tomar en cuenta un elemento de esto, como por ejemplo este cuadro en el centro, el cual podemos denotar como un nodo que podemos identificar también con unos subíndices, con dos subíndices, ya que es una región bidimensional que tiene valores en X y en Y. Entonces ahí podemos ir utilizando dos subíndices para identificar el número de estos elementos o nodos.
en X y en Y, uno para X y uno para Y. Entonces, dos índices que sería M y N. Entonces, eso es como lo podemos identificar. Entonces, por ejemplo, digamos, tomaríamos en cuenta un nodo aquí en donde y lo denotaríamos como M, N. Decíamos, tomamos la región bidimensional, la discretizamos o dividimos en diferentes elementos, y estos elementos están divididos por algunos puntos que llamamos nodos, y estos los identificamos con dos subíndices, uno para la dirección X y uno para la dirección Y, porque es una región bidimensional. Entonces, para X, M, y para N, para Y, N. Entonces, a partir de aquí, los nodos vecinos, tanto a la izquierda como a la derecha, los podemos también identificar en base a estos mismos subíndices. Y tendríamos, por ejemplo, a la derecha tendríamos, decíamos ahí varía X, pero no varía Y, entonces tendríamos M más 1, N. En la izquierda tendríamos M menos 1, N. En la parte superior tendríamos que M, que es en X, no varía, N más 1. En la parte inferior tendríamos M, que no varía, y N menos 1. Entonces, así, de esta manera identificaríamos esos cuatro nodos alrededor del nodo M, N. De esta manera lo podemos identificar, y estos obviamente tienen una separación entre ellos, en el eje Y pues es delta Y, mientras que en el eje X es delta X. Esa sería la distancia entre ellos. No necesariamente tienen que ser iguales estas dos distancias, delta X y delta Y. Sin embargo, muchas veces es conveniente hacerlos iguales para que se simplifique el análisis. Entonces, ahí tomando en cuenta esa figura, digamos así, pues lo que podemos hacer ahora es obtener las expresiones para las derivadas, ya que como mencionamos aquí, este método consiste en construir una librería o una colección de derivadas. Entonces, necesitamos obtener esas derivadas para construir esa colección. Y ya que tenemos esa colección, entonces sustituimos estas derivadas en la ecuación original. Pues aquí decimos estas derivadas están en función de la diferencia de temperaturas en diferentes puntos. ¿Por qué? Porque dividimos la región utilizando un cierto número de puntos, y la diferencia de temperaturas entre estos puntos es la que nos sirve para definir la derivada. Entonces decíamos, aquí habíamos visto que la derivada es dt en dx, y esta se puede también hacer como delta t en delta x, cuando delta t es muy pequeño, tiende a 0. Entonces, una aproximación de la derivada, es decir, delta t entre delta x. Entonces decimos, este método nos da una solución aproximada porque no tenemos la solución analítica, sino que hacemos
delta t entre, suponemos que la derivada es delta t entre delta x, y entonces podemos decir que haciendo la suposición utilizando la suposición de delta t en delta x de derivada de t con respecto de x es aproximadamente lo mismo que delta t en delta x. Entonces podemos obtener algunas expresiones para estas derivadas. Entonces ahí en la ecuación vemos que nos involucra la segunda derivada de t con respecto de x y la segunda derivada de t con respecto de y. Entonces vamos primero a obtener la derivada de t con respecto de x, y es una derivada parcial, que es una ecuación diferencial parcial. Entonces obtenemos la derivada parcial de t con respecto de x. Esto, ¿cómo nos quedaría? Sería una aproximación. Esta sería una aproximación, ya que lo vamos a obtener una aproximación de la derivada parcial de t con respecto de x. ¿Cuál sería? Utilizando la definición de derivada, utilizando esta aproximación y utilizando esta figura. Una idea. Ahí decíamos, la derivada la podemos aproximar como delta t entre delta x. Entonces, delta t sería la temperatura entre dos puntos. Entre dos puntos, decíamos, entre más cercanos sean estos puntos, más sería la aproximación, sería más cercana al valor exacto, al valor correcto. Sin embargo, si hacemos esta discretización muy tosca, digamos, con los puntos muy separados, entonces la aproximación no sería muy buena. Entonces una aproximación sería decir que la temperatura, la derivada de la temperatura de T con respecto de X sería delta T, sería T en m,n, por ejemplo. La T en ese punto, T, m,n, o podemos tomar ese punto, podemos tomar el punto, este es m-1, decíamos el punto a la izquierda, y el punto a la derecha es m+1, n. m+1, n. Entonces ahí lo que podemos hacer es tomar alguno de estos, dos de estos puntos, cualquiera de ellos, pero se hace conveniente tomar este punto y el punto Tm,n. Entonces aquí en vez de podemos m+1, n menos la temperatura T, m,n entre el delta X, o la distancia entre estos puntos. ¿Cuál sería la distancia entre estos puntos? Sí, entonces nada más la distancia entre estos puntos es delta X. Entonces ahí nada más lo que estamos haciendo es
en vez de derivada de t con respecto de x, estamos sustituyéndolo, aproximándolo con delta t entre delta x. Y delta t lo estamos aproximando como la resta o la diferencia entre los valores de la temperatura en dos puntos que hemos utilizado para dividir, dos puntos contiguos que hemos utilizado para dividir la región en la dirección X. Pues nos quedaría de esta manera la derivada de t con respecto de x, y sería una derivada de t con respecto de x. En un punto, esto también aquí nos hace falta definir que eso sería evaluada en un punto m más un medio, coma n. M más un medio, coma n, porque un punto aquí, sería m más un medio, coma n. Y sería el punto m más un medio, coma n. Entonces ahí estamos obteniendo esta derivada, decíamos, es en ese punto. Obtenemos un punto antes y un punto después, y obtenemos la diferencia entre las temperaturas, un punto antes y un punto después, para obtener la derivada en el punto medio, o una aproximación. Y de la misma manera podemos obtener una expresión para la derivada en otro punto a la izquierda del punto m, n. Este punto de aquí sería m menos un medio, coma n. Ese sería este punto de aquí. Y también podemos obtener una expresión para la derivada parcial de la temperatura con respecto de x en m menos un medio, coma n. Y esto decimos no es igual, es aproximado nada más. Sería la temperatura en estos dos puntos, m en un punto atrás y un punto adelante de m menos un medio. Entonces m menos un medio es aquí a la mitad. Un punto antes es m menos 1 y un punto después o adelante es m, n. Entonces estos dos puntos son un punto antes y un punto después de el punto medio, m menos un medio, n. Entonces básicamente sería la temperatura en m, n menos la temperatura en m menos un medio, n dividido entre delta x. Decimos m, n menos m menos un medio, n. Todo esto dividido entre delta x. Sería la derivada de t con respecto de x, pero evaluada en m menos un medio, n. Pues aquí tenemos dos expresiones que nos dan la derivada de t con respecto de x, pero una evaluada en un punto ligeramente antes del punto m, n, y otra evaluada después del punto m, n. Entonces así podemos obtener en diferentes puntos, en diferentes lugares, utilizando un punto antes, un punto después. Entonces, lo mismo que mencionábamos aquí, podemos obtener la pendiente aquí, la derivada es la tangente de la pendiente, y podemos obtener esa
recta tangente, utilizando dos puntos que pueden ser un punto antes, un punto después, o el mismo punto y un punto después. Son valores aproximados que a medida que estos puntos están más separados, pues nos dan diferentes valores. Entonces ahí tenemos la derivada de t con respecto de x para estos dos lugares. Y de la misma manera podemos hacer lo mismo para obtener derivada de t con respecto de y. Y vamos a también hacer lo mismo para derivada de t con respecto de y, evaluada en un punto arriba de m,n, es decir, en la parte superior de m,n. Pues ahí como podríamos poner aquí, sería en m permanece constante, decíamos, y el que varía es n, que es para la notación en y. Sería n más un medio. Y decimos esto es una aproximación de la diferencia de temperaturas. En este caso sería T m,n más un medio menos la temperatura en el punto m,n. No es uno. El n más uno. Aquí en sí, efectivamente sería en un punto n, más 1, m, n más 1, porque estamos tomando en cuenta este punto, ese nodo cercano, vecino, en la parte superior, que lo hemos identificado como m,n más 1. Y estamos evaluando la derivada en un punto medio entre n,n y m,n más 1. Pues ahí eso sería dividido entre la distancia entre estos dos puntos, que sería en este caso, ¿cuánto sería la distancia? Delta y. Entonces en este caso es la derivada con respecto de y. Y de la misma manera podemos obtener derivada de t con respecto de y, ahora evaluada en un punto medio con el punto vecino en la parte inferior, que sería m que permanece constante, y ahora sería m,n menos un medio. Y esto decimos no es igual, es una aproximación a la diferencia de temperaturas entre esos puntos, entre su distancia de separación. Entonces sería T en este caso sería m,n menos m,n menos 1 entre delta y. Pues ahí hemos obtenido dos formas, dos expresiones para la derivada de t con respecto de x. Entonces ahora lo que podemos observar es que ahí este método de diferencias finitas nos dice que obtenemos una librería, una colección de derivadas que se expresan en forma de
diferencia de temperaturas entre los puntos y posteriormente sustituir estas derivadas en la ecuación original. Sin embargo, aquí podemos ver que la ecuación original nos involucra segunda derivada de t con respecto de x y segunda derivada de t con respecto de y. Entonces, esta derivada, así nada más, la primera derivada que hemos obtenido, no nos resulta útil todavía para sustituirla ahí, o no la podemos sustituir. Entonces, lo que necesitamos hacer ahora es obtener la segunda derivada. Entonces, para ello, ¿cómo podríamos obtener la segunda derivada en base a lo que tenemos hasta ahora? ¿Alguna idea? ¿Qué sería la segunda derivada? Sí, efectivamente, la segunda derivada es la derivada de la primera derivada. Pues lo que haríamos sería volver a derivar, como decimos, volvemos a derivar, pero en este caso no estamos prácticamente derivando, sino obteniendo diferencias de temperatura entre dos puntos divididas entre la separación de estos puntos. Entonces, de ahí que este método se llama así, diferencias finitas, porque se obtiene la diferencia de temperaturas entre diferentes puntos que tienen una separación finita. Entonces, lo siguiente sería obtener la segunda derivada. Para el caso de la segunda derivada con respecto de x, entonces sería, como mencionaba, sería obtener una segunda derivada, o sea, la derivada de la primera derivada. Entonces, ahí lo que haríamos entonces sería sustituir aquí ahora en lugar de la temperatura, sería la derivada de la temperatura. Entonces aquí aquí para obtener la derivada de la temperatura, hacemos la diferencia de temperaturas entre la distancia entre los puntos donde tenemos esas temperaturas. Entonces ahora para la segunda derivada es derivada de la derivada, entonces sería la diferencia de las derivadas en dos diferentes puntos entre la distancia entre esos puntos. Sería la derivada de la temperatura en dos puntos, ya las tenemos, por eso obtuvimos estas dos expresiones. Ya tenemos aquí la derivada de t con respecto de x evaluada en dos diferentes puntos. Uno de ellos en m más un medio coma n y otro en m menos un medio coma n. Entonces ya tenemos evaluada la derivada de la temperatura en dos diferentes puntos. Nada más la sustituimos aquí en lugar de la temperatura. Ahora es derivada de la temperatura con respecto de x evaluada en m más un medio coma n menos la derivada de la temperatura con respecto de x evaluada en m menos un medio coma n, y todo esto dividido entre la distancia de separación entre estos dos puntos en donde se evaluó la derivada, y la distancia entre estos dos puntos sigue siendo la misma que anteriormente, es decir, es
delta X es la misma distancia, como podemos ver aquí. La distancia entre estos dos puntos que están a la mitad de los cuadros es la misma que la distancia entre las esquinas de los cuadros. Entonces, la distancia sigue siendo delta X. Pues ahí lo que podemos hacer ahora es sustituir estas derivadas por las expresiones que habíamos obtenido, es decir, aquí en vez de poner dt en dx o derivada de t con respecto de x evaluada en e más un medio como un medio, entonces sustituimos lo que son estos, inclusive las podemos copiar y pegar aquí. Entonces, esta sería una y la otra sería esto también, lo podemos nada más copiar y poner aquí. Pues ahí nada más lo que hacemos es sustituir esas expresiones y sigue siendo dividido entre delta X todo. Y como podemos ver, tenemos delta X en el numerador, en el denominador, en ambos casos. ¿Qué sucedería? ¿Se nos elimina o qué sucede? Ahí podemos simplificar, podemos llevar a cabo básicamente operaciones algebraicas para que nos quede segunda derivada de t con respecto de x. Va a ser igual a cuánto, cómo nos quedaría aquí, por ejemplo, estos dos términos que están arriba en el numerador, como tienen un común denominador delta x, pues las podemos simplificar directamente. De hecho, nos quedaría como así un común delta x, luego sobre otro delta x, y arriba estas las podemos sumar o restar o de alguna manera simplificar directamente. Y por ejemplo tenemos m más 1 creo que es aquí también creo que este es menos 1 aquí en donde tiene un menos un medio. Debería de ser m menos 1. Entonces aquí cuando lo copiamos para acá también aquí se copió con todo y el error ahí debería de ser t subíndice m menos 1, coma n. Entonces ahí los que tenemos común subíndice m, coma n, los cuales quedarían con signo negativo los dos. Entonces aquí básicamente quedaría de la siguiente manera: t m más 1
coma n, menos 2, tm, coma n, luego menos por menos da más, tm menos 1, coma n. Hacemos estos aquí, de hecho no es igual, sería más bien un signo de aproximación. Ahí ya, ¿cómo nos queda ahí el delta x? ¿Se nos elimina o qué pasa? Pues ahí sería el delta x de abajo, es como si tuviera un 1 así, entonces hacemos medios por medios y extremos por extremos. Nos quedaría tm más 1, coma n, menos 2, este es t, m, coma n, más t, m menos 1, coma n, todo eso dividido entre, decimos ahí, hacemos medios por medios, extremos por medios, se multiplicaría delta x con delta x y nos quedaría delta x al cuadrado. Nos queda de esta manera nada más. Usaríamos lo mismo para el caso de la derivada de t con respecto de y. Sin embargo, vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Y sería lo mismo para el caso de derivada de t con respecto de y. Continuamos la próxima. Entonces vamos a proceder a pasar lista. Alcaide Hernández, Mantelis Licona, Bautista Muñoz, Castillo Castro, Cruz Cortés, Presente, profesor. Cureño Vázquez, Elizondo Mejía, García Ordóñez. Presente, profesor. Ahí está. Hernández Esparza. Presente, profe. Hernández García. Hernández Limón. Hernández Montaño. Hernández Rodríguez. Presente. Hernández Sierra. Hidalgo. Juárez Rosas. Larrieta Caballero. López Castillo. Martínez Villeda.
Mejía Pérez. Morales Padilla. Moreno Martínez. Olguín García. Pastor Quinterio. Paz Vázquez. Pérez Bautista. Así fue el que dijo que Pérez Campos. Presente. Pérez Tamayo. Rosales Montiel. Sánchez Oropesa. Reyes Bautista. Vargas Cacoititla. Presente. Vital Espejel. Entonces son todos, nada más faltaron Hernández Montaño, Hernández Sierra, Hidalgo, Larreta Caballero, Moreno Martínez, Pérez Campos, Vargas Cacoititla. ¿Alguien faltó? Presente, profe Vargas Cacahuatitla. Entonces sería todo por hoy. Nos vemos la próxima. Eso.